Capítulo 18. Blanca. Diciembre de 2012. Los años que estuve en Marbella los recuerdo como un destierro, voluntario, a ojos de mis padres y obligado a los míos propios, por el miedo atroz a una ciudad que en mi mente se había reducido a su 10ª parte, incrementando considerablemente las probabilidades de volver a encontrarme con él. Un destierro autoimpuesto como salida a una vida que me venía larga, que me sobrepasaba. Es fácil que nos sintamos valientes, confiadas en nosotras mismas y en nuestras posibilidades cuando usamos a los padres como un parapeto que nos protege aunque la inmadurez de la juventud se empeñe en renegar de él. Pero qué distinto se percibe todo cuando caen los castillos construidos en el aire y nos damos cuenta de bruces con la realidad, más dura de lo que siempre pensamos que pudiera ser. La soledad se instaló en mi vida nada más bajar del autobús, y con ella el adverbio más repetido en un monólogo interior que no cesaba de hacer preguntas. ¿Cómo hacer esto o aquello? ¿Cómo actuar? ¿Cómo comportarme? ¿Cómo vivir con desconocidos? ¿Cómo guardar mi secreto? ¿Cómo relacionarme? ¿Cómo superarlo todo? ¿Cómo? Me acomodé en una pensión de mala muerte las primeras 3 semanas. Necesitaba tiempo para adaptarme a una rutina en la que debía recolocarlo todo, desde el cepillo de dientes hasta la administración de un sueldo escaso a cambio de un día entero de jornada laboral. Llegaba a la cama extenuada por un trabajo físico al que no estaba acostumbrada y con las fuerzas mermadas por un pésimo estado de ánimo que me las devoraba. De no haber sido por la salvaguarda del anonimato en aquella ciudad extraña, que aún así me hacía sentir segura, no habría aguantado hasta encontrar a Violeta. Ella fue quien me abrió una puerta en su vida para que yo entrara, convenciéndome de que me trasladara al piso que compartía con otras chicas. Una de ellas volvió a su lugar natal dejando libre una plaza que podría ocupar yo, y no lo pensé mucho. El silencio de mi habitación, tan apreciado al principio, se había vuelto demasiado denso. Me aplastaban sus paredes y el aire me sabía a podredumbre y vidas rotas. Cambiar de ambiente y verme rodeada otra vez de vida al llegar a casa me reconfortó, aunque no llegara a encajar en ella tanto como las demás. Quizá el problema estuvo en no haber sabido integrarme y participar de sus idas y venidas, de conversaciones de chicos que me producían rechazo, o simplemente no profundizar en una relación con ellas por temor a verme delatada y cuestionada. Su mundo giraba al derecho, el mío al revés. Ellas iban hacia adelante y yo daba vueltas en círculos con el rumbo perdido, movida por inercia en cada momento. Mis compañeras de piso controlaban sus vidas, aunque fuera de forma alocada. En mi caso, la vida me seguía controlando a mí. Me empecinaba en mantener mis dudas patas arriba, removiendo sentimientos que no conseguía clarificar. Tenía miedo a equivocarme y miedo a volver. Me remordía la conciencia haber abandonado a mi hijo, aunque fuera patente mi rechazo hacia él. Me veía metida en un túnel sin saber cómo salir, pero me negaba a pedir ayuda para poder escapar. Me refugié en la lectura para paliar mi carencia de vida social, para matar las horas de ocio en los días en que no debía ir a trabajar. Leyendo conseguí evadirme, me trasladaba a otros mundos y alejaba de mis pensamientos recurrentes que me encerraban en una espiral negativa de la que me costaba salir. Reduje mi vida a un camino de ida y vuelta de casa al hotel y poco más. A lo sumo, alguna visita al supermercado destinada a la cena, porque el almuerzo lo hacía fuera, no tenía tiempo de regresar a comer. Como contrapunto, mis compañeras disponían de una apretada agenda en la que intentaban integrarme sin éxito. La noche, la calle y las copas formaban un cóctel explosivo que me producía un altísimo nivel de ansiedad. Una tarde vi a Violeta en el salón, con un portátil de segunda mano que le había comprado un chico de la facultad. Navegaba por Facebook mientras yo leía Jane Eyre hecha una piltrafa.
en un rincón del sofá. Estábamos las dos solas. Recordé entonces las veces en que María me había dicho de abrir una cuenta para poder contactar y, a su vez, relacionarnos con otras amigas a las que no teníamos oportunidad de ver personalmente por haberse marchado a estudiar. En un principio lo rechacé. Mi anonimato era esencial, me brindaba seguridad, y no estaba dispuesta a ponerlo en peligro entrando en una red social. Pero Violeta me sugirió usar un nick, una imagen neutra y la posibilidad de elegir minuciosamente a quién daba permiso para contactar conmigo, a quién concedía mi amistad. Me habló de la existencia de grupos con intereses comunes, con pasiones compartidas en los que poder intercambiar opiniones, información diversa o datos curiosos que me podrían resultar atractivos, con independencia del grado de implicación que yo quisiera tener después. Ella pertenecía a un club de atletismo, le encantaba correr y yo podría ser miembro de algún grupo de lectura en el que hablar de libros o disfrutar de actividades organizadas por él, como asistencias a foros, conferencias, presentaciones literarias, incluso talleres de escritura en los que integrarme para salir del caparazón en el que estaba metida. Confiando en sus consignas de privacidad, terminé por abrirme una cuenta bajo el sobrenombre de Jane Eyre. Me estrené con dos amigas, Violeta y María, bajo el firme propósito de aceptar solo a mujeres, con el requisito indispensable de haberlas conocido a través de algún grupo de lectura y con referencias previas que me dieran seguridad. Conocer a Estela y a Patri a través de uno de esos clubes fue lo mejor que me pudo pasar. Tardé tiempo en aceptarlas. No veía la necesidad de que invadieran la intimidad de mi muro cuando a través del grupo poníamos en común nuestros intereses literarios, que era lo que yo entonces necesitaba como alternativa de ocio. Pero esas horas de puesta en común, los comentarios en la misma onda, nuestros gustos lectores tan similares y el cariño y la simpatía mostrados al cruzarnos al pie de cada post, terminaron por unirnos, hasta aceptar nuestra amistad mutua y abrir incluso un chat privado donde las cuatro pudiéramos comentar lo que nos pareciera oportuno. María quedaba un tanto al margen de la literatura, no era precisamente una de sus pasiones, pero congenió de maravilla con las dos. Le gustaba charlar con ellas aunque se tratara de cuestiones que nada tuvieran que ver con las letras. El grupo de las ratonas fue para mí una ventana al exterior que comenzó a abrirse en aquel entonces y que aún continúa. Era una entrada al oxígeno y una salida a la angustia, una entrada al aliento y un escape para esas viles sensaciones que no me dejaban tranquila. Mi vida se fue normalizando a golpe de reloj y de actividades metódicamente insertadas en ella, de manera progresiva, creciente, pero muy escasas comparadas con el ajetreo de mis compañeras de piso, de las que cada vez me distanciaba más por nuestro estilo de vida dispar. Aguantaba que me llamaran la abuela, que marcharan a dormir cuando yo me levantaba, que me emperifollaran de forma provocativa mientras yo echaba la vista a un lado para ahuyentar los recuerdos. Lo que no aguantaba eran los quejidos lejanos y cercanos, que oía algunas veces cuando, sospechosamente, volvían más temprano a casa después de una noche de copas. Me encerraba en mi cuarto y daba una vuelta a la llave, encendía las luces, agarraba mi teléfono móvil y chateaba con las chicas o paseaba por Face para tener la sensación de no estar sola. Otras veces, cuando la incursión la hacían a plena luz del día, yo escapaba a algún parque infantil cercano. La proximidad de unos padres vigilando el entorno para proteger a sus hijos me daba tranquilidad. Una de esas tardes marcó un antes y un después en mi estancia Marbella. María solía enviarme las fotos de Álvaro que tomaba a distancia. Aún así, podían distinguirse sus rasgos con relativa facilidad. Incluso me enviaba algún video corto grabado con el móvil en el que nada se podía escuchar, pero sí apreciar retazos de vida en la imagen de mi hijo. Aquel día, en aquel parque, me pareció ver a Álvaro y me sobresalté. No sabía quién se encargaba del crío, hasta que una mujer joven fue hasta él y le ayudó a subir al tobogán por el que tanto empeño mostraba. Fue una mera ilusión,
un espejismo. Pero ya nada volvió a ser igual. Todo se derrumbó. Todo se revolvió en mi mente, como si hubiera penetrado una ráfaga de aire en una cápsula al vacío, desmoronando una estructura construida artificiosamente. Siempre existe un detonante, una primera pieza que cae y empuja a todas las demás. Un ruido inesperado que rompe el silencio y te hace despertar, volatilizando un sueño que ya no vuelve. Me pregunté qué estaba haciendo allí, alejada de mi hijo. Me puse a observar a todos los pequeños que jugaban en el parque y estudié su relación con quienes los acompañaban. Me asoló como un tornado la incertidumbre de no saber si algún día podría arrepentirme de haberme perdido su infancia, y lo que era más grave, si algún día tendría que asumir su acusación de haber renegado de él sin ser culpable, sin que él hubiera hecho absolutamente nada para castigarlo así. Reparé en el tiempo que yo llevaba soportando la culpa de haber sido violada, a la que debía sumar la de haber obligado a mi hijo a crecer sin la protección y el cariño de su madre. La primera podría esquivarla, pero jamás podría eludir la segunda. La acusación de haber abandonado a mi hijo, al ser real, provocaría en mí una culpa eterna. No supe si fue un cambio drástico de mentalidad, tampoco si el tiempo que llevaba viviendo sola en Marbella, alejada del núcleo problemático de mi vida, abrió ante mí aquella nueva perspectiva. No me lo cuestioné. Lo que sí supe fue que huir no es el camino. La cobardía te amputa la voluntad, la libertad, los apéndices de una vida que hay que vivir. Recordé el cuento infantil que había leído. Para superar el miedo a un fantasma hay que enfrentarse a él, plantarle cara. Y seguir allí escondida no solo no lo destruiría, sino que además alimentaría a otros tantos que, tarde o temprano, terminarían por devastarme. Debía volver. Llegué a casa antes de lo que pensaba. La proximidad de las Navidades se había dejado notar en las reservas del hotel, y había que doblar esfuerzos por atender la demanda. De modo que mi jefe de personal no dudó en fastidiarme el sábado con unas horas extras que resultaron ser menos de las que esperaba. Mi madre y yo habíamos planeado llevar a Álvaro al cumpleaños de un compañero del cole y aprovechar para hacer algunas compras de cara a las fiestas. Pero tuve que llevarlo sola. Miré la hora por si aún tenía tiempo de unirme a ella, pero en casa no había nadie. De cualquier forma, no merecía la pena. Debía de estar a punto de terminar. Me senté en el sofá, me quité los zapatos y subí los pies para descansarlos entre los cojines. Me asaltó un sopor leve con bostezos incluidos que no sabía si atribuir al hambre o al sueño. La noche anterior, la conversación por chat con las ratonas se había prolongado hasta las 11, y continué después charlando con Patri, en privado, hasta la 1 de la madrugada. Se nos iba el santo al cielo cada vez que conectábamos. Oí una llave en la cerradura de la entrada, y, en menos de un minuto, mi padre asomó la cabeza. Se alegró de verme, y yo de verlo a él. Me dedicó una sonrisa, en esa línea de parquedad en palabras que lo caracterizaba. Se sentó junto a mí y me estiró las piernas, dejando caer mis pies sobre sus rodillas para darme un masaje. ¿Cansada? Un poco, sobre todo los pies. Llevo toda la semana planchando sábanas y los tengo ya como una foca. ¿Te quedaste a estudiar anoche? Vi luz hasta muy tarde. No, estuve charlando con mis amigas y luego intenté leer un rato. Así me duermo antes, no pienso. Sonreí, pero con un pizca de pesadumbre dibujada en los labios. ¿Cómo vas?, me preguntó, sondeándome más con el tono usado que con las palabras. Mejor, bastante mejor, mucho más tranquila. Me alegro. Y ya sabes, cualquier cosa que te preocupe, lo sé. ¿Mamá y el niño no han venido todavía? No, ya no tardarán en llegar, supongo. El cumple era a las 11.
Mi padre hizo amago de levantarse, pero también se le veía algo cansado y volvió a rellenarse. Papá, dime, háblame de Álvaro, cuéntame cosas de él. ¿Qué quieres que te cuente? Lo más importante lo sabes ya. Tu madre te ha ido poniendo al día de todo. No, no me refiero a cosas importantes. Detalles, anécdotas, su día a día. Sé lo que ha vivido, pero no cómo ha vivido. Se levantó y en pocos minutos volvió con unos cuantos álbumes de fotos que puso sobre la mesa. Yo me incorporé enseguida. Me pareció que había tenido una idea excelente. No imaginaba que tuvieras fotos en papel. Todo el mundo las guarda en digital. Tu madre y las nuevas tecnologías no se llevan muy bien, y tampoco confía mucho en ellas. Dice que de aquí, tocó el álbum, tiene la garantía que no se borran. Nos echamos a reír. Mi padre abrió uno de ellos y pude ver la primera imagen de Álvaro metido en una bañera pequeña mientras mi madre lo sujetaba. Su barriguita abultada afloraba en la superficie del agua como el lomo de una pequeña ballena. Tenía la carita salpicada de gotas y jabón en el pelo y en la boca. Sonreía abiertamente, con ganas, como yo en ese momento. Aquí tenía 5 meses. Mira qué roscas tenía en las piernas. Luego me mostró otra foto. No paraba de comer. Verás esta otra. Pasó unas cuantas páginas y se detuvo para señalarme una imagen de Álvaro, sentado en el sofá, sujetando un trozo de pan con sus manitas mientras la mordía. Se podían entrever los 2 dientecillos de abajo entre las migas esparcidas por los labios y por toda la barbilla. Apenas se ponía malito, continuó diciendo mientras hojeábamos el álbum. Los virus típicos del invierno, pero nada de importancia. Era algo escandaloso para la fiebre, pero no duraba mucho. Siempre ha tenido buenas defensas. Es un niño fuerte. Me estaba emocionando. Lo había dejado con 3 meses, cuando aún no reaccionaba a demasiados estímulos, y menos si provenían de mí, porque apenas me conocía. Y en apenas 3 meses más podía percibir, a través de las fotos, sus gestos, su rostro feliz, su inocencia. Podía apreciar su vida y su mundo, el que mis padres habían construido para él y en el que había sido cuidado y mimado. Siempre aparecía sonriendo. Apenas lloraba, afirmó mi padre. Siempre ha sido un niño alegre. Aún recuerdo el día que lo llevamos a la playa, cuando ya sabía caminar. Notaba extraño el tacto de la arena en los pies que se le quedaba pegada por la humedad, y no paraba de levantarlos. Parecía que estaba zapateando en un tablao flamenco. No dejaba de mirárselos. Quería coger los granitos con sus dedos pequeñitos, hasta que alcanzó a agarrar un puñado de arena con la mano, sin saber luego qué hacer con ella. Sacudía las manos abiertas con todas sus fuerzas mientras nos miraba con los ojos asombrados y la boca hecha un rosco. Yo hice una pequeña bolita de arena y se la lancé a la barriga, y aquello le provocó una risa contagiosa que voy a recordar siempre. Empezó a imitarme. Apenas conseguía lanzarme unos cuantos granos, pero yo simulaba caerme por el impacto y él no podía dejar de reírse a carcajadas. Acabamos emborrizados los dos. Fue maravilloso. Se me escapó una lagrimita escuchando a mi padre, de felicidad por él, de agradecimiento, de nostalgia, de ternura ante la escena que me estaba contando y de la que había dejado constancia en las fotos. Seguimos viendo muchas, muchas más. Álvaro en la piscina, sentado en una silla de madera pequeña, vestido de flamenco en la feria de agosto, intentando soplar las velas de cumpleaños, jugando con globos de colores, pateando un balón de fútbol con su primera equipación del Barça, montando en triciclo, subido a caballo a lomos de un boxer con cara de bueno, en la cima de un tobogán, con disfraces de superhéroes en carnaval, construyendo torres con cubitos de colores, pintando sus primeros dibujos, con las manos, la cara y la ropa llenitos de cera. No podía dejar de observarlo.
con sus ojos claros, su rebelde mechón de pelo caído hacia adelante, sus pecas en las mejillas desde el primer año. Me había perdido mucha vida a su lado, demasiadas primeras impresiones que mis padres podían contar, pero yo no. Y no estaba dispuesta a dejar pasar ni una más. Nuestro vínculo afectivo se había ido afianzando. Álvaro no había puesto reparo alguno en incorporarme a su vida. Tenía bastante más inocencia que edad, y yo quería corresponderle, sentía que quería corresponderle. Esta Navidad será especial, papá. Mi padre me acarició el pelo, asintiendo con lentitud. El álbum se había quedado abierto por una página en la que había una foto preciosa de mi hijo abriendo sus regalos de Reyes el año anterior. De pronto oí las pisadas de Álvaro y lo busqué con la mirada. Venía corriendo en dirección a mi padre, al que di un abrazo con todas sus fuerzas, rodeándole el cuello. Segundos después se oyó la puerta al cerrarse, pero mi madre no apareció. Debió de quedarse colocando lo que trajera en las manos o guardando el abrigo y el bolso en su dormitorio. Álvaro se aproximó a mí con parecida efusividad, pero frenó en seco al ver el álbum sobre mis piernas. ¡Oh! Exclamó, curvando los labios sin apenas producir sonido. ¿Qué ves, mami? Me dio un vuelco el corazón al escucharlo decir mami. No mamá, sino mami. Más tierno, más cercano, más íntimo. Los regalitos de los Reyes. Los tengo allí, en mi cuarto. ¿Te los enseño? Preguntó excitado. Espera, ven aquí, siéntate. Lo subí a mis rodillas. ¿Tú escribes la carta a los Reyes Magos para que te traigan los regalos? Sí, la Abu me ayuda. Yo le digo que quiero y ella escribe, porque yo no sé escribir, las letras me salen un churro. ¿Un churro? Exclamó mi padre. Pero si son preciosas. La Abu dice que son un churro, que tengo que practicar más. Los triangulitos sí me salen. ¿Quieres que esta vez te ayude yo? Le pregunté. ¿Quieres que le escribamos entre los dos? ¿Tú sabes hacer cartas? Me dijo con los ojos muy abiertos. Claro, me salen chulísimas, ya verás. Vale. Y vamos a poner el árbol con las bolas, las estrellas y las campanillas. ¿Y los bastones de dulce? ¿Y los caramelos? ¿Y las luces? También. ¿Cuándo? Preguntó saltando de mis piernas al suelo. Cuando tú quieras. ¡Ahora! Ahora no puede ser, intervino mi madre que acababa de aparecer en el salón. Ahora vamos a comer. Está tarde. ¡Jo! Exclamó el crío, cruzando los brazos. Pero antes dile a mamá eso que me has dicho a mí por el camino. Anda, díselo. ¿El qué, Álvaro? Pregunté. El niño se encogió de hombros y dobló la boca hacia abajo. No sabía a lo que su abuela se refería. Sí, lo que dice tu amiga Ainhoa, de mamá. ¿Cómo es mamá, Álvaro? Preguntó Corretintín, a la expectativa de la respuesta. Guapa. Eso dice Ainhoa. ¿Que soy guapa? Le pregunté sonriendo. Mi madre insistió. Sí, guapa. ¿Y qué más? Y un putón, exclamó Álvaro y echó a correr, inocente ajeno al significado de la palabra. ¿Cómo? Inquirió mi padre, mirando sorprendido a mi madre. Voy a coger a esa banda de arpías y las voy a poner a caldo. ¿A quién es? Preguntó él mientras yo callaba. A la madre de Ainhoa y compañía. ¿A quién va a ser? La niña se lo habrá escuchado a ellas, pero si no sabe ni lo que es, no estoy dispuesta a que mi nieto escuche eso de su madre. ¿Me entiendes? No me da la gana. Porque ya se habían ido, que si no... Cálmate, Victoria, no puedes enfrentarte a ella sin saber de dónde ha salido eso. Me da igual, seguía obcecada. Que lo digan en mi cara, que sabrán ellas, menuda lengua. Mamá, es mi hija, si no la defiendo yo, ¿quién lo va a hacer? Mamá, escúchame un momento, por favor, insistí forzándola a mirarme. No vamos a entrar al trapo de todo lo que digan.
no las escuches. A Álvaro se le había olvidado lo que había dicho Ainhoa, y tú lo has obligado a recordarlo. Cuanta más importancia le demos, peor. ¿Te da igual que te tachen de puta? No, no me da igual, dije con seriedad. Pero no voy a ir por ahí peleándome con todo el mundo y tú tampoco, apunté. Que piensen lo que les dé la gana, ya se aburrirán. No quiero comerme la cabeza con mierdas como esa. Me enfadaba, cabreada más bien, que algunos se permitieran el lujo de poner etiquetas a quien les viniera en gana sin conocerlos absolutamente de nada, tan solo en virtud de unas apariencias que en este, como en otros muchos casos, podían ser erróneas. Pero todos habíamos criticado alguna vez, todos nos habíamos pasado a la raya en algún momento cuando la causa era ajena y los jueces, nosotros. No iba a dejarme llevar por impulsos ni echarme a la espalda mis más preocupaciones de las que ya tenía por la gente que de verdad me importaba. Y tampoco deseaba ver a mi madre participando de aquel circo. Álvaro entró de nuevo en el salón. Cuando ya nos levantábamos, mi padre y yo. ¿Papá vendrá con nosotros a la cabalgata?, preguntó abiertamente. Nos miramos perplejos. No sabíamos a qué atendía aquella pregunta. ¿Papá? Mi madre se agachó a su lado. Ya te expliqué que papá no está, cariño, que no puede venir con nosotros, le dijo con dulzura. Ella tampoco estaba, advirtió señalándome con su dedito extendido. Pero ya ha venido, papá también puede venir. Se me hizo un nudo en la garganta. Cielo, comenzó a decir mi madre. Álvaro se dio la vuelta para mirarme, sin dejarla terminar. Mami, ¿tú sabes dónde está mi papá?